Meditación de San Ignacio de Loyola acerca de los tres pecados: pecados de los ángeles, pecados de Adán y Eva, pecados de cualquier hombre que pecó y fue al infierno. Número 50 de los ejercicios de San Ignacio. Primer punto, será aplicar la memoria sobre el primer pecado, que fue el de los ángeles. Entonces, acordarse que Dios creó los ángeles, puros espíritus sin materia, con inteligencia extraordinaria, una fuerza, un conocimiento, sabiduría, y estos ángeles, y en estado de gracia y santidad, pero por desgracia, van a usar mal su libertad y rebelarse contra Dios y pecar por orgullo. Entonces, esto se dice memoria, acordarse de esto. Después, usar el entendimiento, la inteligencia, discurriendo, pensando, reflexionando sobre el mismo pecado. Dios mío, por un solo pecado fueron expulsados del cielo y transformados en horribles demonios para toda la eternidad. Es algo grande, ¿eh? Un solo pecado. Y en ese momento el infierno fue creado. El infierno fue creado con el pecado de los ángeles. Antes no había infierno. Y después utilizar la voluntad, dice Santo Ignacio, queriendo recordar y entender todo aquello para avergonzarme y confundirme más, comparando un pecado de los ángeles con tantos pecados míos. Entonces aquí Santo Ignacio no te da una película para que usted vea solamente lo que pasa ahí. Dice, ahora aplícalo a ti mismo. Ellos hicieron un solo pecado mortal, fueron precipitados para siempre en el infierno, rechazados de la presencia de Dios y jamás verán a Dios y sufrirán eternamente esta pena. Y yo, ¿cuántas veces he pecado? ¿Cuántas veces he merecido el infierno eterno? Y Dios es paciente conmigo, y no solamente paciente, sino me llama a la conversión y a la salvación. Entonces, ahí debo alabar la bondad, la misericordia de Dios. Entonces, aquí dice, queriendo recordar, entender todo aquello de los ángeles, de su castigo, de su vergüenza, de su desgracia, para avergonzarme y confundirme más, comparando un solo pecado de los ángeles con tantos pecados míos. Y considerando que si ellos por un solo pecado fueron al infierno, ¿cuántas veces yo le he merecido por tantos pecados míos? Entonces el infierno significa desgracia eterna, sufrimiento, pena eterna, falta de amistad, falta de bondad, falta de dicha, falta de alegría. Al contrario, cúmulo de todas las desgracias. Digo, recordar el pecado de los ángeles. Aquí Santo Ignacio le explico un poco. Es decir, que habiendo sido creados en gracia, en santidad, y no habiéndose querido servir de su libertad para honrar y obedecer a su Creador y Señor, llegando así a caer en la soberbia, fueron convertidos de santidad, de gracia, en malicia y arrojados del cielo al infierno. ¿Cuál es su culpa? Bien, es orgullo, no querer caminar el camino de Dios. Es muy sencillo. Si, por ejemplo, el ingeniero, al hacer el camino en la montaña, en una curva muy peligrosa, dice 30 kilómetros por hora, está indicado, y usted hace 130, puedes hacerlo, pero si caes en el barranco no es culpa del ingeniero, es culpa tuya. ¿Sí? Dios no ha dado libertad ni a los ángeles ni a los hombres para hacer el mal. Dio la libertad para lo bueno y permitido, escoger lo mejor, lo más adecuado, no para el mal. Si Dios hubiera dado libertad para el mal, ¿por qué doy los mandamientos entonces? Primero, los mandamientos son frenos para nosotros, son indicaciones. Entonces dice, ellos usaron mal su libertad y desobedecieron a Dios, su Creador. Así llegaron a caer en la soberbia, fueron convertidos de gracia en malicia, arrojados del cielo al infierno. San Antonio María Claret dice, si nuestros ojos humanos vieran un ángel caído en pecado, de un demonio, haríamos paro cardíaco, espantados. Las películas de horror más horribles
es bien sonado el corazón de un demonio. O se acerca un poquito a esta maldad. Si viéramos un demonio con esos ojos, hay un paro cardíaco. Espontanísimos. Y si viéramos un alma en pecado también, lo mismo pasaría. A tal punto que el alma en pecado es igual deforme, fea, horrible que un demonio. Y si viéramos un ángel o un alma en gracia de Dios, y vamos a ponernos de rodillas para adorarla, es tan bella. Pienso en un caso de Santa Catarina de Siena, vio un alma en gracia, dijo, si no supiera que hay un solo Dios arriba, me hubiera puesto de rodillas para adorarla, tan bella, tan hermosa, tan extraordinaria. Entonces el pecado realmente es deforme, y por eso Dios lo detesta. El pecado, la única cosa que es nuestra obra es el pecado. Entonces de soberbia, por soberbia más bien, perdieron la gracia y del cielo fueron arrojados al infierno y convertidos, congelados en su maldad. Ahora pueden hacer la pregunta, pero no hubo arrepentimiento. No, porque cuando un ángel, el ángel es un poco diferente, su inteligencia de nosotros, ¿sí? Cuando un ángel toma una decisión, ve todas las consecuencias, la toma, queda congelada en ella, primero. Y segundo, los ángeles, en los libros dice del cielo fueron arrojados del infierno, no es el cielo de Dios, es decir, no veían a Dios cara a cara en ese momento. Si hubieran visto Dios cara a cara, nunca hubieran pecado. ¿Por qué? Porque el que ve a Dios cara a cara no puede fallar, no puede pecar. ¿Por qué? Porque no puede preferir algo más que al bien supremo, que es Dios mismo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los ángeles fieles? Y bien, los ángeles fieles fueron introducidos en presencia de Dios en ese momento. Dios les dio la poder de verlo y gozar de él para siempre. Santo Ignacio sigue diciendo, y así, en esta forma, discurrir más en particular con el entendimiento y en consecuencia excitar más los afectos de la voluntad. Entonces, pensar en eso. Entonces, pecar es sí grave. Es un grave. Voy a pecar después de confesarme. No sea tonto. De Dios no se burla. De Dios no se burla. ¿Cuántos pensando confesarse y caminan al infierno? Leí en un libro en francés sobre apariciones del infierno. Excepcionalmente Dios permite unos casos. Las almas separadas no pueden hacer turismo, cuidado. Pero excepcionalmente Dios permite a veces del purgatorio, del cielo, del infierno aparecer unos santos. Se cuenta que dos jóvenes estaban en lugar de vicios pecados. Uno de ellos dijo, ya estoy cansado, basta con esta tontera. Se fue a su casa, ay Señor, Dios mío, misericordia pido, otra vez pequé, misericordia Señor, etc. Y de repente alguien forzó la puerta, entró y era su amigo, una cara horrible. ¿Qué tienes, hombre? El otro contesta, estoy en el infierno. ¿Qué pasó? Me dice, cuando usted se fue yo quedé todavía para ver qué hacía, buscar otro pecado, lo pequé y ya se dio una lista de mis pecados que Dios dijo perdonar. Ya el demonio pidió y Dios permitió, estoy estrangulado, tal, caí en mi cadáver allí, estoy en el infierno. Y con horrible grito se fue para siempre. El otro ni pudo dormir. La mañana muy temprano fue a un convento vecino a confesarse. Y con el padre fueron a buscar el cadáver, se había tirado. Y se cambió tanta de vida este hombre que se fue de monje, de misionero. Entonces aquí dice Santo Ignacio, discurrir más en particular con el entendimiento, la inteligencia, y excitar más los afectos de la voluntad. Dios mío, ¿qué hice yo? ¿Cuántas veces yo he pecado? Ellos hicieron solo pecado, están para siempre en el infierno eterno, y yo cuántas veces he pecado. Miren lo que dice aquí San Antonio María Claret. San Antonio María Claret en su libro de Meditación 4, explicación de los ejercicios de Santo Ignacio de Loyola, dice, de la pena impuesta a los ángeles se pueden conocer la infinita malicia del pecado. De la pena impuesta a los ángeles se puede conocer la infinita malicia del pecado. Vuelve un poco atrás con tu pensamiento, alma mía, aquellos tiempos maravillosos cuando Dios creó el cielo y lo pobló de ángeles. ¿Quién podría jamás imaginar una felicidad mayor de la que tocó a aquellos espíritus? Fue tan rara su hermosura que ningún hombre hubiera podido mirarla sin quedar arrebatado de gozo. Su sabiduría tan estupenda que al frente de ella, la de Salomón, se puede decir que hubiera sido una pura y verdadera ignorancia. Tal su esencial bienaventuranza que no eran capaces de padecer ningún dolor.
su habitación tan amena, cuanto lo puede ser un paraíso. Mas por grandes que fuesen estos dones de naturaleza, los de la gracia, aquí de la santidad, fueron mayores sin comparación. Ellos tuvieron conocimiento de Dios perfectísimo, una caridad infusa por la santidad, la más ardiente, una amistad de unión con Dios, la más estrecha e íntima, con la añadidura de una promesa cierta de entrar de ahí a pocos momentos en su gloria para gozar de Dios eternamente. Los ángeles abusaron de una tan grande bondad, como hoy en nuestra sociedad abusa de la civilización cristiana, rebelándose contra Dios y la iglesia. No quisieron servir a Dios del modo que su majestad quería. Ahí está el problema. No quisieron servir a Dios del modo que Dios quería. Pecaron e incurrieron en la pena. Pecaron e cayeron en la pena. Ahora pondera, analice, aquí con todas las fuerzas de tu espíritu, las circunstancias de esta pena. Esta pena fue una privación de todo bien. Esta pena fue el cúmulo de todos los males. Esta pena fue sin remedio y para siempre. El pecado no duró un solo momento y la pena durará por toda la eternidad. La pena fue la privación de todo bien. Estos ángeles infelicísimos, de bellísimos espíritus que eran, fueron transformados en un momento en horribilísimos demonios, de hijos predilectos de Dios, convertidos en objeto de odio sempiterno, eterno, y precipitados como un rayo de lo más alto del cielo en el abismo de fuego infernal, y para siempre. ¿De dónde viene la rabia del demonio? Es para siempre. Esta pena fue el cúmulo de todos los males. En la memoria, el más triste recuerdo de lo pasado. En el entendimiento, la inteligencia, una perturbación extrema. En la voluntad, una suma desesperación. En las llamas más atroces en todas las potencias. Esta pena fue sin remedio. Habían pasado más de 4.000 años desde que estos miserables espíritus ardían en las llamas del infierno, cuando vino al mundo Jesucristo para destruir el pecado. Pero ¿qué les aprovechó tal venida? Nada. Aquel mismo misericordioso Jesús, que derramó tantas lágrimas sobre el malvada Jerusalén, no derramó por ellos ni una sola gota. Aquel amantísimo Jesús que dio toda su sangre por sus más pérfidos enemigos, no ofreció por ellos al Eterno Padre ni una sola gota. El pecado no duró sino un solo momento, y la pena durará por toda la eternidad. Detente un poco, alma mía, dice el santo. Desciende con el pensamiento a aquella cárcel de fuego y represéntate vivamente la miseria de estos espíritus réprobos. Observa su figura tan horrible, tan espantosa, que un pecado mortal podría mirarla que un mortal no podría mirarla sin morir de miedo. Si uno viera un demonio con sus ojos humanos, bien moriría de miedo, haría paro cardíaco. Su habitación es una prisión la más terrible, todo alrededor circuida y abrazada de fuego. Los tormentos que sufren son tan atroces que no hay entendimiento que los pueda comprender. Después de haber observado estas cosas, discurre así contigo mismo. Estos monstruos fueron un tiempo espíritus hermosísimos, hijos rectísimos del Altísimo, hechuras de la divina omnipotencia, los primeros aviadores, el más hermoso momento de la mansión celestial. ¿Qué mal han hecho para haber caído en tan grande desdicha? Toda la culpa se reduce a un pensamiento solo, con sentido en un instante, a una desobediencia sola, a un solo pecado, y por este pecado solo arden hace ya miles de años y arderán por toda la eternidad. ¿Y quién es el que ha pronunciado una tan terrible sentencia contra ellos? Es Dios. Oh, verdad terrible, Dios. Es preciso pues decir, o que Dios no es sabiduría infinita,
justicia infinita, misericordia infinita, o que el pecado es verdaderamente un mal infinito. Lo primero no se puede pensar. Luego lo segundo, el pecado es un mal infinito. Se ha de confesar. Decir que el pecado es un mal infinito. Y nosotros, dice Santo Ignacio, ¿cuántas veces hemos fallado, pecado a lo tonto? Y todavía Dios es paciente con nosotros. Después el santo hace un afecto coloquio, admiración. Oh Dios mío, yo no sé qué deba admirar más, si el rigor de vuestra justicia con la que habéis tratado a los ángeles rebeldes, o la grandeza de la misericordia que habéis mostrado conmigo. Más bien la grandeza conmigo. Que los hermanos, toda persona que hizo un solo pecado mortal debe considerarse rescatado del infierno. Y por cuidado al siguiente. Aquellos nobilísimos espíritus, aquellas bellísimas imágenes de vuestra divinidad cometieron un solo pecado, y por ese solo pecado los reprobasteis por toda la eternidad. Y yo, que soy un puñado de tierra y de polvo, he cometido tantos pecados, y vos me habéis sufrido. Yo he abusado de vuestra misericordia, y después de haberme perdonado mis pecados anteriores, he cometido otros de nuevo. Y vos de nuevo me habéis perdonado, aún ahora el presente. En ese mismo punto me miráis con ojos paternales y extendéis hacia mí vuestros brazos. Espíritus soberanos, carísimos, escogidos, dad una mirada desde el cielo hacia mí. Aquí hablan los ángeles buenos. Veréis en mí tantos momentos de la misericordia y longanimidad de un Dios, cuántos son los pecados que he cometido. Y suplid por mí lo que yo debería, pero yo no soy capaz de hacer. Alabad, bendecid a Dios, porque es bueno, grande su misericordia, grande la misericordia que tiene conmigo. ¿Y qué debo hacer? Arrepentirme. Mas esta misma misericordia es la que llena mi corazón de dolor. Yo he ofendido a un Dios que me ha amado más que a tantos millares de millones de nobilísimos espíritus, a un Dios que al mismo tiempo que yo cometía las mayores iniquidades, me acogía en el seno de su misericordia, a un Dios que no obstante mis pecados, me quiere amar por toda la eternidad y hacerme dichoso. Yo ingrato, ¿cómo he podido despreciar tanto amor, ofender tan gran bondad? ¿Cómo puedo ahora recordar tantas maldades y no prorrumpir en dolorosísimas, amargas lágrimas? Oh Jesús mío, reconozco, confieso, me arrepiento, abomino todos mis pecados, y con tu ayuda me propongo alejarme siempre de las ocasiones del pecado. Amén. Queridos hermanos, aquí vuelvo a Santo Ignacio, párrafo 50. Dice: los ángeles pecaron y fueron prestados al infierno. Y yo, ¿cuántas veces he pecado? Y Dios fue misericordioso conmigo. Y bien, eso debe impulsarme a avergonzarme de mí mismo, confundirme, arrepentirme y tomar las cosas muy en serio. Amén.